Hola, mi nombre es José, profesor de la Academia Didactilán, tu academia de español para fines específicos, y en este vídeo de gramática vamos a trabajar con el pretérito imperfecto de subjuntivo. Como veis aquí, tenemos un verbo conjugado, el verbo conducir, pero está en un tiempo que ya conocéis, el pretérito indefinido, ¿vale? De indicativo. ¿Por qué está en pretérito indefinido de indicativo? Muy fácil. Para formar el pretérito imperfecto de subjuntivo vamos a tomar la raíz irregular o regular del verbo en pretérito indefinido. Por ejemplo, tenemos el verbo conducir, lo conjugamos en pretérito indefinido. Yo conduje, tú condujiste, él condujo, nosotros condujimos, ellos, ellas, ustedes condujeron. Nos detenemos en esta forma, condujeron, y tomamos la raíz. O mejor dicho, quitamos el on y nos quedamos en condujer. A partir de ahí, con conduje, formamos el pretérito imperfecto de subjuntivo. Condujera, condujeras, condujera, condujéramos, condujerais, condujeran. Fácil, ¿verdad? Pues con esto ya podéis formar el pretérito imperfecto de subjuntivo con todos los verbos, regulares o irregulares. Haced la prueba con el verbo tener, por ejemplo, o con el verbo dormir, o con el verbo cantar, y funciona. ¿Qué ocurre? El pretérito imperfecto de subjuntivo tiene dos formas. Bien, una forma en era, condujera, y otra forma en se, condujese. Se forma exactamente igual. Entonces tenemos conduje, y en lugar de era, condujera, añadimos condujese, condujeses, condujese, condujésemos, condujeseis, condujesen. ¿Qué diferencia hay entre condujera y condujese? Ninguna, ¿vale? Algunos profesores, algunos manuales dicen que una es más formal, otras más informal, otros dicen que unas se utilizan más en una región y otras en otra. No hay ninguna diferencia, es una cuestión de preferencia del hablante. Podéis utilizar tanto una como otra que no cambia el significado, ¿bien? Mi recomendación, utilizad la forma que para vosotros sea más fácil de recordar, ¿bien? Bueno, eso en cuanto a las formas. En cuanto al uso, ¿cuándo utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo? Pensad en cuándo utilizáis el presente de subjuntivo. Por ejemplo, no creo que sea tarde. ¿Por qué utilizáis el presente de subjuntivo? Porque la matriz no creo que exige subjuntivo. ¿Bien? ¿A dónde voy con esta explicación? Lo que quiero decir es que si conocéis el uso del presente de subjuntivo, conocéis el uso del pretérito imperfecto de subjuntivo. No hay ninguna norma nueva. La norma, es decir, cuando utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo, tiene que ver con el espacio temporal en el que estamos hablando. Por ejemplo, si yo con indicativo digo creo que llegó tarde al trabajo, es decir, creo que más indicativo, pero el tiempo llegó en pasado. ¿Por qué? Porque llegó ayer, ¿no? O sea, yo creo ahora que ayer llegó tarde al pasado, pretérito indefinido. Si esa oración está en negativo, no creo que, ya no puedo decir no creo que llegó tarde al trabajo, ¿vale? Estoy negando la oración subordinada y estoy negando la matriz, entonces necesito un subjuntivo. ¿Cómo expreso esa idea? Ese verbo llegar en pasado, ¿vale? No creo que llegara tarde al trabajo, ¿vale? Es decir, lo que yo expreso en pasado con el indicativo, lo expreso en pasado igualmente con el subjuntivo. Recordad el ejemplo. Creo que llegó tarde al trabajo. No creo que llegara tarde al trabajo. Bien. Otros ejemplos, ¿vale? Si el verbo de la matriz rige subjuntivo, por ejemplo, me fastidia, ¿vale? Estoy expresando un sentimiento negativo, me fastidia que hables así. Utilizo el presente de subjuntivo porque me fastidia que más subjuntivo. En otra situación, ¿no? Como una hipótesis, ¿no? Es algo que no ha ocurrido, pero podría ocurrir. Me fastidiaría que... Ya no puedo decir me fastidiaría que hables así, ¿no? El verbo principal está en condicional, el verbo subordinado, por tanto, no puede estar en presente de subjuntivo. Necesito imperfecto de subjuntivo. Me fastidiaría que hablaras así. Bien. Entonces, segunda idea. Si el verbo rige subjuntivo, necesitamos subjuntivo. ¿Presente o imperfecto de subjuntivo? Pues vamos a mirar primero el verbo principal, ¿no? Si está en condicional, pues el verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo. Y otro uso habitual del pretérito imperfecto del subjuntivo es en las oraciones condicionales.
tenemos otro vídeo sobre las oraciones condicionales donde entramos en más detalle y lo explicamos mejor este tipo de oraciones, pero bueno, como el pretérito imperfecto de subjuntivo se utiliza en estos casos, lo explicamos aquí también. ¿Qué tipo de oraciones condicionales? Pues por ejemplo, si yo fuera rico, probablemente no estaría haciendo estos vídeos para cursos de español. Estaría en una playa tomándome un mojito, ¿vale? Entonces, si yo fuera rico, ¿por qué utilizo el imperfecto de subjuntivo? Primero, después de la partícula sí, de la partícula condicional sí, no se puede utilizar el condicional simple. ¿Bien? Entonces necesitamos otro tiempo que exprese la misma idea. ¿Qué tiempo y qué modo es? El imperfecto de subjuntivo. Entonces, estas oraciones se construyen sí más imperfecto de subjuntivo más condicional simple o condicional compuesto. ¿Bien? Otro ejemplo. Si hoy fuera domingo, no estaría trabajando. Si yo tuviera más tiempo libre, aprendería otros idiomas. ¿Veis? Siempre sí más imperfecto de subjuntivo. Entonces, hasta aquí los usos del pretérito imperfecto de subjuntivo y también la forma. Bien, si tenéis alguna pregunta, pues nos escribís a alguno de los profesores y también os recomendamos que hagáis los ejercicios que acompañan a este vídeo en la unidad. Un saludo y hasta la próxima.